Bienvenidos a la segunda sesión de análisis y presentación de datos experimentales. Vamos a abordar el tema de tipos de datos y selección del método estadístico para el análisis. Recordamos que hay 6 posibles preguntas de investigación. Estas preguntas nos van a conducir a un análisis estadístico distinto. El análisis más sencillo es el descriptivo. Es también el más utilizado para la presentación de datos. En este tipo de análisis, el objetivo es presentar o describir las características de un conjunto de datos. El análisis exploratorio nos va a permitir conocer las relaciones entre los datos y nos va a proporcionar una pauta para el desarrollo de estudios futuros y nos guía para seleccionar un modelo. Es importante recordar que en este análisis no debe usarse para generalizar o predecir. El análisis inferencial se hace para muestras que provienen de una población. Entonces, va a ser posible estimar la incertidumbre y la variabilidad de los datos. Generalmente se usa para datos experimentales. El análisis predictivo sirve, valga la redundancia, para hacer predicciones sobre algún fenómeno u objeto a partir de los datos. La precisión de esa predicción va a depender de cómo se seleccionaron y midieron las variables. El análisis causal es aquel que permite determinar qué sucederá con una variable cuando se modifica otra. Requiere la implementación de estudios aleatorios. Finalmente, el análisis mecanístico es el que permite conocer exactamente cuáles son los cambios que suceden en una variable a partir de la manipulación de otras. Este tipo de análisis requiere que los experimentos se hagan en ambientes muy controlados y también de la aplicación de modelos más complejos. ¿Cómo podemos decidir qué análisis utilizar? Para ello, tenemos un algoritmo sencillo que parte de la realización de un resumen de datos. Si no realizamos un resumen de datos, entonces no estamos haciendo un análisis. Cuando hacemos este resumen, tenemos dos opciones. Interpretarlo o no interpretarlo. Si nada más estamos reportando el resumen, estamos haciendo un análisis descriptivo. Si lo interpretamos y nos quedamos únicamente en esa interpretación, tenemos un análisis exploratorio. Por el contrario, si estamos cuantificando la probabilidad de que tengamos una nueva muestra, vamos a llegar a tratar de explicar cómo el cambio promedio de una medición afecta a otra. En ese caso, vamos a tener dos opciones. Si estamos tratando de explicar ese cambio, entonces lo que estamos buscando es un efecto promedio y haríamos un análisis de causalidad, o un efecto determinístico y haríamos un análisis determinístico. Si no estamos tratando de explicar esto, entonces lo que queremos es predecir mediciones para individuos, entonces haremos un análisis predictivo. Si no queremos predecir, haremos un análisis inferencial. Este último análisis es el que generalmente se usa cuando se hacen investigaciones que generan datos experimentales. El análisis, dependiendo del tipo de datos que se tienen, se puede hacer un análisis cualitativo o uno cuantitativo. Vamos a empezar con el análisis cualitativo. Este análisis se utiliza para datos que provienen de cuestionarios, de encuestas, de entrevistas, de grupos focales o de la observación, incluso del análisis del discurso. Su objetivo es categorizar los datos, buscar una explicación del comportamiento de las variables que esté más allá de la evidencia numérica o comparar el comportamiento o los patrones que se hayan detectado. Sus resultados son limitados porque generalmente provienen de pruebas que se desarrollan en condiciones no naturales y son muchas veces el reflejo del interés del investigador o de los participantes. Por otra parte, el análisis cuantitativo busca identificar diferencias y similitudes entre las variables y las relaciones que existen entre ellas. En este tipo de análisis también es importante la comunicación de los resultados y la exploración de los datos. Los datos, además de las fuentes que se mencionaron para el análisis cualitativo, provienen de experimentos y es
la fuente principal. Este análisis favorece la generalización, implica la comparación con otros estudios y considera la incertidumbre. Se podría decir que es un análisis más objetivo, pero generalmente se hace con tamaños de muestra pequeños. Entonces, ¿qué debemos considerar al hacer un análisis cuantitativo? Existen 4 elementos indispensables: la hipótesis, la causalidad, la generalización y la confiabilidad. Cuando hablamos de hipótesis, es necesario que consideremos que las variables en el experimento tienen que ser variables medibles. Generalmente vamos a establecer 2 hipótesis: la nula, que indica que no hay cambio o efecto, y una hipótesis alternativa que indica lo contrario, o sea, que al menos uno de los factores generó un cambio. Usualmente esta es la hipótesis experimental. El segundo elemento, llamado causalidad, considera que existe un efecto de las variables independientes sobre las dependientes. Este efecto se conoce como respuesta. Entonces, la causa más el efecto es la respuesta. En un experimento se trabajan variables independientes que pueden fijarse en distintos niveles, variables dependientes o variables de respuesta, que son las que se miden para definir el efecto, y variables de control que se deberán mantener constantes durante todo el experimento. La generalización se refiere a la validez externa del estudio y nos dice qué tan generalizables pueden ser los resultados, o sea, qué tanto puedo decir que el resultado de mi experimento se puede aplicar en un rango más amplio de condiciones. Y por último, la confiabilidad es el elemento que da validez interna al estudio y permite establecer qué tanto se pueden repetir los resultados cuando se hacen nuevas corridas. Para fines de este curso vamos a utilizar o vamos a trabajar con 2 tipos de análisis. El descriptivo, para cuando deseamos describir qué pasó en un experimento, generalmente lo vamos a hacer a través de medidas de tendencia central y de frecuencias. Vamos a utilizar medias, medianas, modas, frecuencias. Y estadística descriptiva. El análisis inferencial lo vamos a usar cuando se quieran generalizar los resultados y las herramientas estadísticas van a ser la correlación, la prueba de T, la prueba de chi cuadrada y principalmente el ANOVA o el análisis de varianza. En este caso vamos a ver pruebas paramétricas y unas pruebas no paramétricas. En el curso vamos a desarrollar la primera parte con estadística descriptiva y la segunda parte con estadística inferencial, y al final pues vamos a trabajar un poquito con estadística no paramétrica y con multivariable. Con esto terminamos la segunda parte.